Imagina esto. Te toca la lotería, no una cantidad cualquiera, millones. De repente, el mundo se abre como un mapa sin límites frente a ti. Te comprarías un yate majestuoso y lo harías tu hogar flotante. O tal vez te subirías a un globo aerostático al amanecer y desde allí arriba la vida tendría por fin otra perspectiva. La pregunta que nos vamos a hacer en el vídeo de hoy es si con la inteligencia artificial somos capaces de adivinar la combinación ganadora de la lotería. Para ello vamos a ver los datos de una lotería que hay en la Unión Europea que se llama Euromillones, que consiste en adivinar una combinación de 5 números del 1 al 50 más otros 2 números del 1 al 12. Entonces le he preguntado a ChatGPT que me diga 5 combinaciones de Euromillones con alta probabilidad de salir. Y me ha dado estas 5 que si se las hubiese preguntado a mis vecinos del quinto o a mi abuela, pues tendrían exactamente la misma probabilidad de acertar que ChatGPT. Pero ¿qué pasa si os digo que hay una herramienta de inteligencia artificial que te ayuda a analizar un montón de datos y que a lo mejor te puede ayudar a conseguir la combinación ganadora? Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. De hecho, si conseguís ganar los Euromillones con esta técnica que os voy a enseñar, con un 10-15% que me deis, estoy más que satisfecho. Hola a todos, esto es I Am Guti, el canal donde hacemos la inteligencia artificial fácil. Y después de haber montado varias empresas en Estados Unidos y en España, estoy ayudando a empresas y a particulares a implementar la inteligencia artificial en sus procesos para hacerlos más eficaces y rentables. Así que, ¡vamos a empezar! La herramienta que vamos a utilizar en este vídeo es Copilot, inteligencia artificial de Microsoft, que te sirve para interactuar y para trabajar con la mayoría de sus softwares, con Word, con PowerPoint, con Teams, con lo que quieras. Copilot aparece aquí arriba en Excel o luego también en las celdas y pinchas y te viene incluido en el paquete de Microsoft 365. Te viene incluido con unos límites. Esos límites son 60 operaciones al mes, que 60 operaciones son 60 consultas que tú le haces a la inteligencia artificial, que a mí me parecen un poquito escasas. En caso de que con esas 60 consultas se te quedase corto, pues podrías ir al Copilot Pro, que pinchas aquí y son 22 euros más al mes, que a mí me parece bastante caro, sobre todo si ya estás pagando el 365. Pero bueno, es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta tabla Excel? Pues aquí tenemos las últimas 300 y pico combinaciones ganadoras de los Euromillones que he sacado de la página de las estadísticas de Euromillones. Aquí aparecen en azul los 5 primeros números del 1 al 50 y en verde aparecen los 2 números complementarios del 1 al 12. Entonces, vamos a trabajar con Copilot y vamos a analizar todos estos números a ver si con un poco de suerte nos da la combinación ganadora. Vamos aquí a Copilot y lo primero que nos va a preguntar o que nos va a decir va a ser que activemos el autoguardado. Y una vez que está activado el autoguardado, pues ya empieza a funcionar Copilot. ¿Cómo se tiene que trabajar con Copilot? Pues lo mejor es convertir todo esto en una tabla. Entonces para eso vamos aquí a insertar, vamos aquí a tabla y le decimos a Excel todos los valores que incluye la tabla. Pues aquí a aceptar y Excel nos genera automáticamente una tabla. Entonces vamos a empezar preguntándole una cosa sencillita. Por ejemplo, vamos a preguntarle cuál es el número más repetido en la columna 1. Vamos aquí a Play. Aquí veis en AI Credit Balance, mientras piensa, os dice el saldo de esos 60 créditos iniciales o mensuales que os da. Entonces te dice aquí lo que ha hecho Copilot, te pone la fórmula y te muestra la explicación aquí en caso de que la quieras ver y le dices aquí insertar celda. Entonces te dice el número más repetido es el 2. Entonces vamos a preguntarle por ahora, ¿me puedes decir cuántas veces aparece en dicha columna? Si veis aquí aparecen preguntas de sugerencia que se le puede hacer a Copilot. Entonces le das aquí al play y le das aquí a insertar y te dice que aparece 36 veces. Vamos a preguntarle ahora, por ejemplo, cuál es la media de los valores de la columna 3. Aquí te sale de nuevo la fórmula. Si pinchamos aquí, veis que aquí aparece el número de la media. Entonces hasta que no vamos a insertar no se queda fijo. Entonces la media de los valores de la columna 3 es 25.846 tal. Y siguiente tarea o pregunta que le vamos a decir a Copilot. Colorea de amarillo todas las celdas que tengan el valor 4. Te dice aquí que todas las celdas que tienen el valor 4 las va a pintar de amarillo. Le dices que sí, que aplique. Y veis que aquí aparece todas las celdas con el valor 4 aparecen pintadas de amarillo. Bueno, pues todo esto es muy bonito, pero con todo esto no nos hacemos millonarios. Entonces, hasta aquí son tareas sencillas. Vamos a hacerle ya preguntas más complicadas a Copilot a ver si conseguimos extraer un poquito de información
más afinada y más valiosa, sobre todo porque hasta ahora no nos sirve para nada todo esto que estamos haciendo. Entonces, vamos a hacerle una pregunta a Copilot que yo sé que no me va a contestar bien y que ya es bastante más complicada. Vamos a decirle, por ejemplo, que me diga los 10 números que más se repiten en las columnas 1 a 5 y cuántas veces aparecen. Y me dice aquí, los 10 números que más se repiten en las columnas 1 a 5 son 28 y 29. Para más detalles, detable la tabla anterior. Como veis, no me ha dicho los 10 números que más se repiten, me ha dicho solo 2, ni me ha dicho cuántas veces se repite cada uno. Le podríamos dar aquí a agregar a una hoja nueva, ver el resultado de esto y te hace aquí una cosa un poco rara que no tiene nada que ver con lo que le he preguntado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que Copilot nos conteste a esa pregunta y a otras más complicadas de forma más precisa? Pues aquí viene lo interesante de Copilot. Seleccionamos todas las columnas, pinchamos en el simbolito de Copilot con el botón izquierdo del ratón y ponemos obtención resultados de análisis más profundo con Python. Esto digamos que es la versión turbo del Copilot. Es el Copilot en esteroides, como se diría en Estados Unidos. Entonces pinchamos aquí y aquí a la derecha veis que os dice que se va a empezar a utilizar Python y le damos aquí a iniciar. Y en otra hoja aparte empieza a generar con Python todos los datos del Excel que tenemos en la página 1, ¿no? Entonces vamos a preguntarle otra vez la pregunta que le habíamos hecho antes. ¿Cuáles son los 10 números que más se repiten en las columnas 1 al 5 y cuántas veces aparece cada uno? Y veis, y aquí ya sí que nos identifica los 10 primeros números, los 10 números que más se repiten de la columna 1 al 5 y cuántas veces aparece cada uno. Vemos que el número 35 aparece 52 veces, el 34 51, etcétera. ¿Veis? Con Python ya sí que se pueden hacer operaciones mucho más complejas que de la forma que si no lo usásemos. Vamos a seguir, vamos a decirle que nos diga cuántas veces se repite cada número de 1 al 12 en las columnas número 7, es decir, cuántas veces se repiten los números complementarios de los euromillones. ¿Lo veis? Y aquí os genera automáticamente la tabla, aquí a la derecha os dice en texto y os genera la tabla de cuántas veces se repiten los números de 1 al 12. En caso de que veis que aquí no os dice todos los resultados, solamente os dice una parte. En caso de que quisierais tener la tabla completa, haríamos aquí a agregar resultados a una nueva hoja y en una nueva hoja os aparecerían ya los 12 números y las veces que se repite cada número. Vamos a seguir preguntándole cositas complicadas y vamos a decirle ahora, por ejemplo, que nos diga cuántas veces aparece cada decena en las tablas para ver qué decenas son las más populares o las que más aparecen en los euromillones. Y veis, hace aquí una serie de operaciones y te dice aquí las frecuencias, los valores y los rasgos de decenas son los siguientes. Del 1 al 10 aparece 987 veces, del 11 al 20 526 veces, en fin, te da aquí los resultados. Como veis son ya operaciones bastante más complicadas de lo que le habíamos pedido inicialmente, pero las sigue contestando bien. Si pinchamos aquí en sugerir más ideas o qué más puedo hacer, pues Copilot nos va a dar ideas de qué cosas le podemos pedir sobre esta hoja. Por ejemplo, te da aquí a analizar las correlaciones entre las columnas para identificar relaciones significativas. Yo, si me acordase de algo de estadística, de econometría, de todo lo que estudié en la facultad, pues probablemente le podría hacer preguntas mucho más interesantes. Pero vamos a ir a la pregunta fundamental. Y la pregunta fundamental no es ni más ni menos que decirle que analizando todos los datos que hay en esas tablas nos diga combinaciones probables o con una alta probabilidad de salir en función de los datos que tiene. Entonces vamos a darle aquí al play y a ver si nos da la solución definitiva para dejar de trabajar. Nos dice que este análisis requiere un enfoque probabilístico avanzado, que si deseamos continuar vamos a decirle que sí. Bueno, pues veis aquí el resultado, nos da aquí 3 opciones basadas en las probabilidades de la hoja de Excel. Y podríamos seguir preguntándole a Copilot un montón de cosas, podríamos decirle que nos saque gráficos, en fin, se puede hacer absolutamente todo lo que queráis. Lógicamente, cuanto más sepáis de estadística, más se pueden exprimir estos números y más preguntas interesantes se pueden hacer a Copilot. En cualquier caso, dejarme deciros una advertencia. Estas 3 combinaciones que nos ha dado Copilot no sirven absolutamente para nada. Como bien dice su nombre, esto es un juego de azar y resultados pasados no implican resultados futuros o las probabilidades pasadas no implican probabilidades futuras. Entonces siento deciros que Copilot ni ninguna inteligencia artificial os va a ayudar a ganar los euromillones. Bueno, pues no habéis visto cómo se pueden ganar los euromillones, pero habéis aprendido a utilizar Copilot con Excel, que es una cosa muy importante y muy útil. Así que no os habéis ido de vacío. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis aprovechado como siempre, darle al like, suscribiros a mi canal y me podéis seguir en iaworkflow.com. Hasta luego, muchas gracias, adiós.